¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencias Sociales de quinto, la actividad 3, experiencia 9. Reconocemos los cambios y permanencias en relación con la inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta actividad? Vamos a analizar la inseguridad ciudadana en la actualidad. A partir de ello vamos a reconocer qué cosa cambió y qué ha permanecido según lo que hemos aprendido a finales del siglo XX, o sea, lo que hemos visto en la actividad anterior. Lo vamos a comparar con lo que hemos aprendido hoy día. Vamos a iniciar leyendo este texto: Inseguridad ciudadana en la actualidad. La fuente A: combatir el delito de manera integral sin caer en la discriminación. Según el INEI, las estadísticas policiales para el 2019 señalan que de las 730.000 denuncias que hubo en el año voraz, apenas 12.000 de estas, o sea, un 1.8% del total, fueron hechas contra ciudadanos venezolanos. O sea, que un 1.8% del total de denuncias en un año pertenecían a denuncias por delincuencia de venezolanos. Por lo tanto, no podremos decir que la delincuencia en el Perú es únicamente de los venezolanos. Es por ello que nos dicen combatir el delito de manera integral, o sea, sin mirar a quién, y sin caer en la discriminación, ¿verdad? La fuente B: las nuevas modalidades delictivas surgidas durante la pandemia. En esta nueva situación han surgido nuevas modalidades delictivas, como son los delitos informáticos, o sea, estafas vía web y todo lo que tiene que ver con medios virtuales e internet, falsificación de pruebas rápidas y serológicas, adulteración de tanques de oxígeno, entre otros. El experto en seguridad ciudadana sostuvo que por más efectivos y medios con los que se cuente la PNP, incluyendo el servicio de serenazgo, siempre será insuficiente frente a los requerimientos de la población y no se alcanzarán los estándares adecuados de seguridad. También nos dice: ninguna policía del mundo puede trabajar sola, sin el apoyo de la comunidad. O sea, lo que nos quieren entender aquí es que la policía no puede trabajar sola sin el apoyo de su comunidad. Necesita trabajar en conjunto. Como dicen, unidos somos más fuertes. La fuente C: inseguridad en el interior del país. En Puno, las causas que contribuyen a generar la inseguridad en sus habitantes son las mismas que en el resto del país y se podrían resumir como la continua migración, la falta de oportunidades de trabajo, pérdida de valores en la juventud, entre otros. Dan origen a que en muchos distritos de la región de Puno se cometan delitos y faltas en todas sus modalidades que atentan contra la integridad física de sus habitantes y sus patrimonios, así como de otros ilícitos como el alcoholismo callejero, comercio informal, incumplimiento de ordenanzas municipales, etc. Algo que se ve en todas las partes del país. ¿Qué características presenta la inseguridad ciudadana en la actualidad? Bueno, vamos a hacer tipo un resumen de lo que acabamos de leer. Las partes más importantes. La inseguridad del país no solo la recibimos de peruanos, sino también de extranjeros, y los más frecuentes han sido los de nacionalidad venezolana. Por ello, la población ha creado un estereotipo de inseguridad o delincuencia hacia los de este país. Y cuando digo los más frecuentes han sido de nacionalidad venezolana, me refiero a que de todos los extranjeros que han venido al país y que son delincuentes, la mayoría de estos extranjeros pertenecen a Venezuela. Es por ello que a menudo vemos, ¿no?, en los diarios que venezolano hizo esto, más que todo están relacionados con el sicariato, y es por ello que muchas personas, ¿no?, ahora tienen miedo a los venezolanos y apenas lo ven ya dicen que piensan que es ratero o algo, ¿no? Esto es una noción que hemos recibido mal y no deberíamos de discriminar o asociar necesariamente a la delincuencia a estos ciudadanos, ¿no? Como dicen, combatir la delincuencia sin llegar a la discriminación. Asimismo, los ladrones se han actualizado, entre comillas, y debido a la cuarentena y el aumento de actividad vía internet, han creado modos de estafa por medios virtuales. Aquí vas a agregarle todo lo demás que has visto de métodos de delincuencia en ambos textos, en la fuente B y en la fuente C. Y algunos principales causantes del aumento de delincuencia actualmente a nivel nacional son, ahí tú mencionas, ¿no?, la falta de trabajo y esas cositas más que vimos en el texto. De las manifestaciones de inseguridad descritas en las fuentes, ¿cuáles se presentan con mayor frecuencia en tu comunidad? Argumentamos cómo estas afectan la convivencia. Aquí tú vas a escribir cuál de todas estas modalidades que has visto o que has leído la presencias con más frecuencia en tu comunidad. No sé si son los robos, por ejemplo, por medios virtuales. Tú lo pones aquí. ¿Y cómo afectan a la convivencia? Pues afectan de manera que a algunas personas les crece más inseguridad en caso de que hayas visto que hayan chamos, ¿no?, por tu comunidad que hacen delincuencia. Tú dices que en la convivencia hace que las personas empiecen a ser más discriminatorias contra esas personas. Y así otras cositas más que puedes responder en base a lo que tú presencias en tu comunidad.
Este análisis nos permitirá contar con mayor información para poder justificar el propósito de nuestro plan de acción familiar de seguridad ciudadana al finalizar la experiencia. Este va a ser el reto final de esa experiencia 9 y bueno, se va a dar en comunicación, y para ello también les voy a subir un video donde les voy a indicar cómo pueden llenar el plan de acción y también cómo hacer el spot. Solamente estén atentos a mi canal, tal vez me demore un poquitito en subirlo ya que estos días estoy con la agenda reventando, pero bueno, sí lo voy a subir y espero que les pueda servir también. Peruanas y peruanos unidos frente a la inseguridad. Vamos a leer este otro texto corto. Ante la falta de cobertura del Estado en materia de seguridad ciudadana, la población intenta suplir y organizarse. Mantiene vigentes las juntas vecinales de seguridad ciudadana y se le suma también la red de cooperantes en los barrios, los VAPES, Brigada de Autoprotección Escolar, en los colegios. No sé, yo cuando era chiquitita yo siempre veía VAPES que decían las mamás que son de VAPE y eso, y se ponían ahí tipo protegernos, de formar columnas para que nosotros podamos cruzar la calle tranquilos y así, pero no sé si ustedes la han presenciado. Esos son los VAPES que también contribuyen a la seguridad ciudadana. Y Contacto Ciudadano. Vale decir que todas estas organizaciones, si bien cuentan con asesoría policial, se forman de manera espontánea, o sea, de manera voluntaria y según las necesidades de los vecinos. Juntas vecinales. Las juntas vecinales se han caracterizado siempre por ser esa gran organización de ciudadanos que trabajan de manera voluntaria para controlar de manera preventiva el avance de la delincuencia. Sus labores de acción cívica consisten en hacer recorridos, vigilancia, campañas de prevención e incluso arrestos a ciudadanos si el caso lo merece. El contacto ciudadano. El vecindario seguro es una estrategia institucional impulsada por la policía. Su objetivo es reducir los índices de victimización, o sea, reducir la delincuencia e inseguridad mediante el acercamiento de los policías comunitarios, quienes hacen rondas por los barrios continuamente asignados a cuadrantes específicos. Allí deben establecer contacto con la comunidad, lo que se denomina contacto ciudadano. Es una estrategia para que las personas puedan recuperar la confianza que tienen en los policías al verlos, ¿no? Que están recorriendo las calles y protegiéndolos, ¿no? Las rondas campesinas. Estas han jugado un rol muy importante en la lucha contra el abigeato, no sé si lo estoy diciendo bien, que bueno, no es más que el robo de animales muy concurrido en la sierra. Han mantenido su importancia en el sector rural, principalmente donde la presencia del Estado es precaria o nula. Asimismo, han logrado implementar mecanismos eficaces de resolución de conflictos basados en sus usos y costumbres. Esas costumbres, como bien sabemos, son los chicotazos, convirtiéndose en los portavoces legítimas de las organizaciones sociales del sector rural, teniendo credibilidad y legitimidad en la población. O sea, la población se siente muy segura y cree en ellos. Sienten que son incluso mucho más eficaces que la justicia normal que está hecha por policías y por jueces, ¿no? Recuerda que las respuestas de esta actividad, como las formuladas en la actividad anterior, nos deben servir para ir consolidando nuestros argumentos y responder la pregunta que nos planteaba el reto histórico. El reto histórico, si no me equivoco, es la siguiente pregunta que nos va a hacer comparar la situación de inseguridad que se vivía a fines del siglo XX y en la actualidad. Para ello hemos visto, en la actividad anterior hemos visto cómo era la inseguridad a fines del siglo XX y hoy hemos visto cómo es la inseguridad ciudadana en esta época, en la actualidad. ¿En qué medida viene respondiendo la población y el Estado frente al problema de inseguridad ciudadana en la actualidad? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la población y el Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana actualmente? Aquí he hecho tipo un pequeño resumen de lo que hemos visto en toda esta actividad. Lo puedes leer si deseas, no lo voy a leer todo porque está muy largo, puedes pausar el video y verlo detenidamente. Es un ejemplo de cómo puedes responder, como te digo, es más que todo hacer un resumen de lo que hemos estudiado en toda esta actividad. ¿Qué cambió y qué permaneció respecto a la inseguridad ciudadana entre finales del siglo XX y la actualidad? Este es el reto histórico que vamos a responder desde esta actividad y la vamos a reforzar en la siguiente actividad de ciencias sociales. Aquí también me he desmandado haciendo una respuesta muy larga, pero bueno, no es que sea muy larga porque quiero que sea larga, es que debe de ser larga porque lo que tenemos que juntar aquí es toda la información que hemos leído en la actividad anterior y compararla con la que hemos estudiado en esta actividad. Como menciono aquí, hago una pequeña introducción al tema para que no entremos de frente. Aquí poniendo bajo contexto preocupante por terrorismo, corrupción, aquí empiezo a hablar sobre lo que era la inseguridad a fines del siglo XX, o sea, en 1980 y 1990. Aquí digo lo que hacía la población. Ante esto la población se organizó valientemente, y digo todo lo que hizo la población. Luego, digo qué es lo que hizo el Estado. Por parte del Estado, entre 1900 y tantos, hicieron esto, hicieron lo otro. Ya, eso es lo que tienes que decir.
En cuanto primero tienes que hablar sobre la inseguridad del siglo XX, decir qué cosa es lo que pasaba de inseguridad y cómo es que la población lo afrontaba y cómo es que el Estado lo afrontaba. Y ahora vas a hablar, en el último cuadro vas a hablar sobre la inseguridad en la actualidad. Aquí también pongo en contexto, en cuanto a la inseguridad en la actualidad, ya no se observa terrorismo, o sea, vas a comparar cómo es que, qué cosas han cambiado y qué cosas se mantienen. Y así, a diferencia de la anterior, de la inseguridad a fines del siglo XX, en la actualidad ya no se observa terrorismo, es algo que ha cambiado. Y a nivel de delincuencia, a comparación de los anteriores, también ha disminuido, algo que a este ha cambiado también. Pero la población aún conserva ese sentimiento de inseguridad por lo mismo que permanecen las actividades como robos, narcotráfico, portación ilegal de armas y bueno, todo esto de aquí es lo que se mantiene, ¿no? Eso es lo que no ha cambiado. Y a diferencia de los anteriores, actualmente a raíz de la pandemia y de la era virtual, los nuevos delitos informáticos por medios virtuales en salud, estafas, eso, todo esto de aquí es lo que ha cambiado también. Así, si te das cuenta, yo estoy haciendo una comparación, como nos dicen, ¿qué cambió y qué permaneció respecto a la inseguridad? Ya, esa es más o menos la estructura que tú debes respetar para ponerlo con tus propias palabras, todo tipo un resumen de lo que has aprendido de las actividades anteriores y en la actividad de hoy día. Evaluamos nuestros avances. Analizar, evaluar y contrastar diversas fuentes respecto al contexto de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX, si lo hemos hecho, aunque creo que aquí debería decir a fines, más bien dicho, en la actualidad. Reconocer los cambios y permanencias sobre la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad, sí. En la última pregunta que nos dieron, sí lo hemos hecho. Hasta aquí habríamos terminado, espero que les haya servido mucho este video. Si aún tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y nos estamos viendo en la siguiente. Cuídense mucho y bye.